¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La infección que causan los hongos en las uñas se denomina onicomicosis. Se trata de una de las enfermedades de las uñas más frecuentes, especialmente en los pies, aunque también puede producirse en las manos. Cuando la onicomicosis aparece en los pies, la uña del primer dedo suele ser la primera en mostrar la infección, aunque luego suele progresar en el resto de uñas. A veces pueden confundirse con otros problemas provocados, según explica Enrique Herrera, jefe de servicio de dermatología de Vitas Sanit Internacional y Vitas Málaga, por traumatismos, el uso de un mal calzado o un mal apoyo. Estos dan lugar a lesiones con aspecto blanquecino y que pueden confundirse con hongos. Hay que tener en cuenta que existe cierta susceptibilidad a tener hongos en las uñas, con lo que no es raro que se produzca más de un episodio a lo largo de la vida. Causas. Lo más habitual es que los hongos en las uñas están producidos por la infección de un dermatofito, un tipo de hongo, y en menor frecuencia por una cándida, una levadura, o un aspergillus, un moho. En muchas ocasiones la uña funciona a modo de reservorio y a partir de ahí se producen infecciones a nivel de la piel, dedos, ingles. Consecuencia de la transmisión de estas infecciones ungueales, en la uña, que también se pueden transmitir a las uñas de alrededor, añade Herrera. Síntomas. Los cambios en la apariencia de las uñas son los signos más frecuentes en los que la onicomicosis dan la cara, ya que es infrecuente que presenten molestias. El primer síntoma suele ser la aparición de una mancha blanca o amarilla en la punta de una de las uñas. De esta forma es común que aparezcan uña de aspecto blanquecino o con franjas, uña levantada, rotura de la uña con hiperkeratosis, engrosada, descamación alrededor de la uña, rojez periungueal, alrededor de la uña, fragilidad, acumulación de detritus bajo la uña. Prevención. Según Nancy Rivas Tolosa, dermatóloga del Hospital Vitas 9 de Octubre y de Vitas Valencia Consuelo, lo más importante para prevenir la aparición de hongos en las uñas pasa por conocer algunas medidas importantes. De esta forma es conveniente secar los pies correctamente después del baño. Si los pies sudan, usar un antitranspirante o talco, incluso se pueden emplear de forma preventiva algunos antimicóticos en polvo. Emplear calcetines de algodón y cambiarlos cuando estén húmedos. Usar calzado hecho de materiales transpirables evitando las botas cerradas de plástico. Usar un jabón antiséptico cuando hay predisposición o ya existe la infección por hongos. Tratar cuanto antes infecciones de la piel causadas por hongos, como, por ejemplo, el pie de atleta. Asimismo, puesto que la humedad favorece el crecimiento de hongos, se recomienda utilizar chanclas o calzado cerrado en instalaciones deportivas, vestuarios y piscinas, así como mantener los pies secos. Por otro lado, es importante mantener las uñas de las manos y los pies cortas para evitar la humedad y la acumulación de microorganismos en ellas. Lo ideal es limarlas o cortarlas rectas y al ras para prevenir otras complicaciones, como la onicocriptosis, uña encarnada, y la sobreinfección bacteriana, apunta Rivas. Tipos. En función de la zona de afectación y de sus manifestaciones se distinguen varios tipos de hongos en las uñas. Onicodistrofia, alteración de la estructura o forma de la uña. Subungueal proximal, el primer síntoma es el daño en la raíz de la uña. Subungueal distal, su manifestación más común se produce en el dedo gordo del pie. Forma blanca. Diagnóstico. El diagnóstico de los hongos en las uñas, onicomicosis, puede hacerse mediante la observación de las lesiones y con la historia clínica. No obstante, para tener un diagnóstico definitivo se suele realizar un examen directo y el cultivo micológico o recoger muestras para observarlas en el microscopio y poder determinar cuál será el tratamiento adecuado, según explican Rivas y Herrera. Tratamientos. Una de las cosas a tener en cuenta al tratar los hongos en las uñas es que no debemos tender a la automedicación con cremas o pomadas. La terapia de la onicomicosis debe estar siempre pautada por un especialista en dermatología. Los hongos en la uña son, según Herrera, una patología difícil de tratar, que puede requerir tratamiento tópico u oral. A veces el tratamiento a largo plazo se realiza a nivel tópico, es decir, con cremas o lacas ungueales y, en algunas ocasiones por vía oral. Según explica Rivas, se deben considerar algunos factores antes de iniciar y decidir el tipo de tratamiento como, gravedad de la infección, microorganismo causal, medicamentos que recibe el paciente, edad, enfermedades concomitantes, preferencia del paciente, número de uñas afectadas, localización y otros factores de riesgo.
En los casos más avanzados, cuando se produce una infección importante, matiza el jefe de dermatología de Vitas Sanit Internacional, puede producirse la pérdida de la lámina ungueal, es decir, se puede desprender la uña completa, al producirse una uña blanquecina y un despegamiento de esta, que produce incomodidad. Por otro lado, si la raíz, matriz, de la uña está afectada por los hongos, la terapia deberá realizarse por vía oral, lo que ayudará a la curación y a evitar recaídas. Otros datos. ¿Qué es? La infección que causan los hongos en las uñas se denomina onicomicosis. Se trata de una de las enfermedades de las uñas más frecuentes, especialmente en los pies, aunque también puede producirse en las manos. Cuando la onicomicosis aparece en los pies, la uña del primer dedo suele ser la primera en mostrar la infección, aunque luego suele progresar en el resto de uñas. A veces pueden confundirse con otros problemas provocados, según explica Enrique Herrera, jefe de servicio de dermatología de Vitas Sanit Internacional y Vitas Málaga, por traumatismos, el uso de un mal calzado o un mal apoyo. Estos dan lugar a lesiones con aspecto blanquecino y que pueden confundirse con hongos. Hay que tener en cuenta que existe cierta susceptibilidad a tener hongos en las uñas, con lo que no es raro que se produzca más de un episodio a lo largo de la vida. Causas. Lo más habitual es que los hongos en las uñas están producidos por la infección de un dermatofito, un tipo de hongo, y en menor frecuencia por una cándida, una levadura, o un aspergillus, un moho. En muchas ocasiones la uña funciona a modo de reservorio y a partir de ahí se producen infecciones a nivel de la piel, dedos, ingles. Consecuencia de la transmisión de estas infecciones ungueales, en la uña, que también se pueden transmitir a las uñas de alrededor, añade Herrera. Síntomas. Los cambios en la apariencia de las uñas son los signos más frecuentes en los que la onicomicosis dan la cara, ya que es infrecuente que presenten molestias. El primer síntoma suele ser la aparición de una mancha blanca o amarilla en la punta de una de las uñas. De esta forma es común que aparezcan: uña de aspecto blanquecino o con franjas, uña levantada, rotura de la uña con hiperkeratosis, engrosada, descamación alrededor de la uña, rojez periungueal, alrededor de la uña, fragilidad, acumulación de detritus bajo la uña. Prevención. Según Nancy Rivas Tolosa, dermatóloga del Hospital Vitas 9 de Octubre y de Vitas Valencia Consuelo, lo más importante para prevenir la aparición de hongos en las uñas pasa por conocer algunas medidas importantes. De esta forma es conveniente: secar los pies correctamente después del baño. Si los pies sudan, usar un antitranspirante o talco, incluso se pueden emplear de forma preventiva algunos antimicóticos en polvo. Emplear calcetines de algodón y cambiarlos cuando estén húmedos. Usar calzado hecho de materiales transpirables evitando las botas cerradas de plástico. Usar un jabón antiséptico cuando hay predisposición o ya existe la infección por hongos. Tratar cuanto antes infecciones de la piel causadas por hongos, como, por ejemplo, el pie de atleta. Asimismo, puesto que la humedad favorece el crecimiento de hongos, se recomienda utilizar chanclas o calzado cerrado en instalaciones deportivas, vestuarios y piscinas, así como mantener los pies secos. Por otro lado, es importante mantener las uñas de las manos y los pies cortas para evitar la humedad y la acumulación de microorganismos en ellas. Lo ideal es limarlas o cortarlas rectas y al ras para prevenir otras complicaciones, como la onicocriptosis, uña encarnada, y la sobreinfección bacteriana, apunta Rivas. Tipos. En función de la zona de afectación y de sus manifestaciones se distinguen varios tipos de hongos en las uñas. Onicodistrofia, alteración de la estructura o forma de la uña. Subungueal proximal, el primer síntoma es el daño en la raíz de la uña. Subungueal distal, su manifestación más común se produce en el dedo gordo del pie. Forma blanca. Diagnóstico. El diagnóstico de los hongos en las uñas, onicomicosis, puede hacerse mediante la observación de las lesiones y con la historia clínica. No obstante, para tener un diagnóstico definitivo se suele realizar un examen directo y el cultivo micológico o recoger muestras para observarlas en el microscopio y poder determinar cuál será el tratamiento adecuado, según explican Rivas y Herrera. Tratamientos. Una de las cosas a tener en cuenta al tratar los hongos en las uñas es que no debemos tender a la automedicación con cremas o pomadas. La terapia de la onicomicosis debe estar siempre pautada por un especialista en dermatología. Los hongos en la uña son, según Herrera, una patología difícil de tratar, que puede requerir tratamiento tópico u oral. A veces el tratamiento a largo plazo se realiza a nivel tópico, es decir, con cremas o lacas ungueales y, en algunas ocasiones por vía oral.
Según explica Rivas, se deben considerar algunos factores antes de iniciar y decidir el tipo de tratamiento como gravedad de la infección, microorganismo causal, medicamentos que recibe el paciente, edad, enfermedades concomitantes, preferencia del paciente, número de uñas afectadas, localización y otros factores de riesgo. En los casos más avanzados, cuando se produce una infección importante, matiza el jefe de dermatología de Vitas Sanit Internacional, puede producirse la pérdida de la lámina ungueal, es decir, se puede desprender la uña completa, al producirse una uña blanquecina y un despegamiento de esta, que produce incomodidad. Por otro lado, si la raíz, matriz, de la uña está afectada por los hongos, la terapia deberá realizarse por vía oral, lo que ayudará a la curación y a evitar recaídas. Otros datos.